Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la humanidad. Bienvenidos sean al episodio 60 de Crímenes Atroces y ya con esto empezamos el mes de mayo, donde me desmayo, Y bueno, abril nos trajo muchas cosas. Nos trajo de que fueron los 30 años de la muerte de Kurt Cobain. Nos trajo de que hubo un feminicida serial en México, precisamente en Iztacalco. Y falleció el protagonista del caso que les traigo el día de hoy. Así que comencemos porque por fin. Quería esperarme a que el juicio cumpliera 30 años. Pero yo digo, bueno, acaba de fallecer este cuate. Vamos a contar esta historia. La fama para algunos es sinónimo de poder, y con eso varias celebridades piensan que pueden cometer algún crimen y nunca pagarán por lo que hicieron. En el caso de hoy conocerán a una ex estrella deportiva y de cine, quien fue acusado de matar a su ex esposa y a su amigo, y cuyo juicio es hoy en día uno de los más polémicos, pero sobre todo de los más mediáticos de la historia moderna. Hoy les hablaré sobre el juicio de O.J. Simpson, que fue apodado como el juicio del siglo. Aquí, así es, pues hoy van a conocer todo lo del juicio de O.J. Simpson. Y, perdonen, ignoren ese ruido de atrás, pero vayamos por el principio. ¿Quién era O.J.? Orenthal James Simpson, mejor conocido como O.J. o Juice, nació el 9 de julio de 1947 en San Francisco, California. Fue el hijo de Eunice Dearden y Jimmy Lee Simpson. Sus abuelos maternos eran originarios de Luisiana. Su tía le dio el nombre de Orenthal, el cual supuestamente era el nombre de un actor francés que le gustaba. Sus padres tristemente se separaron en 1952. En su niñez, Simpson contrajo raquitismo y utilizó aparatos ortopédicos en las piernas hasta los 5 años de edad. En la escuela Galileo High School de San Francisco, Simpson jugó para el equipo de fútbol americano en la escuela, los Galileo Lions, de 1965 a 1966. Fue alumno del City College of San Francisco, jugó tanto como ofensiva como la defensiva y fue nombrado al equipo Junior College All-America Team como corredor. Son los que reciben el balón y corren. Simpson ganó una beca deportiva para los Southern California Trojans, donde jugó como running back en 1967 y 1968. Fue líder nacional en yardas por tierra en 1967, cuando acumuló 1,451 yardas y anotó 11 touchdowns, cosas que volvió a hacer en 1968 con 355 acarreos de balón para 1,709 yardas. No sé mucho de fútbol americano, pero me imagino que es súper importante. En el draft de 1960, Simpson fue contratado por los Buffalo Bills al terminar con una marca de un juego ganado, un empatado y 12 perdidos en la temporada regular de 1968 en la AFL, que era como la NFL pero amateur, me imagino. No destacó en sus primeras 3 campañas como profesional y solo promedió 622 yardas por temporada. Finalmente consiguió más de 1,000 yardas en 1972, consiguiendo un total de 1,251. En 1973, Simpson corrió para establecer en esa época un récord de 2,003 yardas, convirtiéndose en el primer jugador en pasar la barrera de las 2,000 yardas, anotando 12 touchdowns, ganando más de 1,000 yardas por tierra en sus siguientes 3 temporadas. En la temporada 77 fue corta por lesión y antes de la temporada 78 los Bills lo canjearon a los San Francisco 49ers por segunda selección de draft, donde solo jugó 2 campañas sin llamar la atención. Simpson consiguió
19.236 yardas, colocándolo como el segundo mejor corredor de todos los tiempos, y fue nombrado el jugador más valioso de la NFL en el 73 y jugó 6 Pro Bowls y en 1985 llegó al Salón de la Fama. Simpson no solo fue reconocido como jugador, sino también por su carrera de actuación y por ser la figura que aparecía en cualquier anuncio. Verán, incluso antes de retirarse como jugador, Simpson se abarcó en una exitosa carrera como actor en pequeñas partes de la miniserie de televisión Rises. En las películas dramáticas El Puente de Cassandra, Capricornio 1, Clansman, El Coloso en Llamas, y en las comedias Back to the Beach y la trilogía de The Naked Gun, o conocidas en México como ¿Y dónde está el policía?, al lado de Leslie Nielsen, que en paz descanse, en el papel de Nordberg, el policía que siempre sufría accidentes. De hecho, hay una escena en la que están como terminando, no recuerdo si es en la 1, la 2 o la 3, pero hay una escena en la que Nielsen, como que él está en silla de ruedas ya saliendo del hospital, Nielsen le pega hacia la espalda y se va así, va cayendo por los escalones hasta que también choca contra estas vallas y termina volando. Eso es más chistoso. Bueno, no he visto las películas, pero he visto memes. Y en 1972 fundó su propia compañía fílmica llamada Oriental Productions. La naturaleza amable y su carisma natural le hizo ganar muchos contratos para firmas comerciales, que fue el primer jugador americano en ganar más dinero porque antes en el fútbol americano no era muy común que un jugador de fútbol americano ganara tanto dinero. Sin duda, O.J. Simpson fue pionero en eso. Fue pionero para la compañía de automóviles Hertz y The Pioneer Chicken, así como Honey Baked Hams, la Corporation PX, una línea de bebidas de Napa Naturals, y apareció en anuncios comerciales para Dingo Cowboys Boots. Otras cosas es que también tuvo breves apariciones como comentarista para el Monday Night Football y The NFL on NBC, y fue anfitrión en un episodio de Saturday Night Live. También era conocido como alguien que cambiaba de mujer. Primero se casó con Marguerite L. Waitley en 1967. Tuvo 3 hijos, Arnell, Jason y Aaron Lascione, quien murió ahogada en la piscina familiar, y la pareja se divorció en 1979. La vida de Simpson cambiaría cuando en 1979 todavía conoció a una mujer alemana de 18 años llamada Nicole Brown. Todo esto mientras Simpson aún seguía casado. Después de divorciarse en 1977, se casó con Brown el 2 de febrero de 1985, 5 años después de su retirada del fútbol profesional. El matrimonio de 7 años de duración tuvo 2 hijos, Sidney, que nació el 17 de octubre del 85, y Justin, quien nació el 6 de agosto del 88. Simpson abusó físicamente de Brown durante todo el tiempo que estuvieron casados. De acuerdo con un informe policial relativo a un incidente ocurrido en el año 9 del 89, Simpson gritó, cito, "No quiero esa mujer que esa mujer duerme en mi cama. Tengo 2 mujeres y ya no quiero a esa mujer en mi cama". Aunque Brown llamó múltiples veces a la policía, Simpson solo fue arrestado en una ocasión, tras lo cual O.J. Simpson suplicó nulo contendere respecto a los cargos de abuso conyugal en 1989. Brown retiraría más tarde los cargos después de que sus padres se negasen a ayudarla, y en lugar la convencieron de reconciliarse con su esposo debido a que Simpson había obsequiado a Lou un concesionario de Hertz, el cual estaba reportando importantes beneficios económicos para la familia Brown. O sea, la familia vio más por sus intereses que por la integridad de su propia hija. No conozco a la familia Brown, pero fuck you. Nicole finalmente solicitó el divorcio el 25 de febrero de 1992, alegando diferencias irreconciliables. Al momento de su separación, Simpson confesó a Brown una relación extramatrimonial que mantuvo durante un año con Twain Kitain, durante la cual le regaló un valioso pendiente de diamantes, terminando dicha aventura cuando Kitain contrajo matrimonio con David Coverdale en 1989.
y tras el divorcio, Simpson y Brown se reconciliaron. Un audio mostrado durante el juicio reveló que Brown había realizado una llamada al 911 el 25 de octubre del 93, durante la cual dijo entre lágrimas, cito, «Él me va a dar una paliza». Cuando la policía se presentó en la vivienda, Brown fue grabada en secreto por el sargento Craig Laley, declarando lo siguiente, cito, «Tiene una mirada muy animal, todas sus venas sobresalen, sus ojos son negros y solo negros, quiero decir fríos, como un animal, quiero decir muy extraños. Cuando los veo, me asustan». Brown también declaró que Simpson no la había agredido en 4 años. Varios meses después de este incidente, la relación terminó definitivamente, mudándose Nicole a la casa que ambos compartían con la ayuda de su agente inmobiliario y amigo Robin Greer. En su libro If I Did It, Simpson describió a Brown como afectada por un trastorno de identidad disociativo, existiendo por un lado una Nicole cuidadosa y por otro una Nicole reflexivamente hostil. Simpson afirmó así mismo en el libro que Brown era por lo general abusiva emocionalmente y sostuvo que discutía con él a menudo por cosas irrelevantes y sin sentidos. Simpson también afirmó que Brown era consumidor habitual de drogas ilegales. Pablo Fenves, coautor del libro, definiría posteriormente los puntos de vista de Simpson como un autoengaño. Brown vivió tras su separación con sus 2 hijos en el 875 South Bondi Drive en Brentwood, California. La noche del asesinato, Brown había asistido a un recital de la escuela de sus hijos, donde también fue Simpson, y de ahí fueron a un restaurante llamado Mesaluna Trattoria y ahí coincidieron con su amigo Ronald Goldman, quien trabajaba como camarero. Después de la cena, horas más tarde, Nicole llamó al restaurante para informar que su madre, Juditha Brown, había dejado accidentalmente sus gafas en la mesa. Después de una búsqueda rápida, fueron descubiertas en la cuneta fuera del restaurante. Aunque Goldman no había servido en la mesa de Nicole, aceptó llevarlas a su hogar después de trabajar. Algunos autores, incluyendo a Jerry Spence y el detective Mark Furman, han citado este hecho como evidencia de que Brown y Goldman eran amantes, que fue una de las líneas de investigación. Goldman le dijo a sus amigos que era solo amigo de Brown. Antes de devolver las gafas, Goldman se detuvo en su apartamento, ubicado en el 11.663 de Gorman Avenue en Brentwood, para cambiarse de ropa y posiblemente tomarse una ducha. Y aquí pasamos al día del asesinato. La noche del 12 de junio de 1994, Nicole, que tenía 35 años, y Ron Goldman, tenía 25, fueron apuñalados hasta la muerte a las puertas de su casa. A las 0:10 horas del 13 de junio del 94, se encontraron los cuerpos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman en el exterior del dúplex de Nicole ubicado en la calle Bundy en Brentwood, Los Ángeles. Brown había sido apuñalada numerosas veces en la cabeza y en el cuello. Tenía heridas defensivas en sus manos. Se podía ver la laringe a través de la herida abierta en su cuello y la vértebra C3 estaba cortada. Ambas víctimas llevaban muertas unas 2 horas cuando fueron descubiertas por la policía. Robert Rice, uno de los primeros 2 oficiales en la escena, encontró un único guante ensangrentado, guarden ese dato que será más importante más adelante, además de otras pruebas como un gorro que parecía hecho de lana del que se supuso que pertenecía a Jason Simpson o de O.J. Simpson, lo que convertiría en otro posible culpable o incluso el verdadero asesino. Y pues está muy fuerte la escena de cómo encontraron los cadáveres. No los voy a mostrar en las notas en redes sociales porque no me gusta eso, pero está muy fuerte todo eso. Si quieren buscarlas, ahí pongan escena de crimen, Nicole Brown, Ron Goldman, ahí estarán. Los investigadores se dirigieron a la propiedad de Simpson en Rockingham para informarles de que su ex esposa había sido asesinada. En el fondo de su casa encontraron una Ford Bronco blanca con sangre en su interior y en el exterior.
Posteriormente, el agente Mark Fuhrman saltó por encima de una pared externa y desbloqueó el portón para permitir a los otros 3 policías entrar a la propiedad. Los detectives declararon haber entrado sin una orden de registro debido a circunstancias urgentes, específicamente el temor de que Simpson hubiera sido herido. Saludcita. Simpson no estaba presente cuando los detectives llegaron temprano en la mañana. Había tomado un vuelo a Chicago a últimas horas de la noche anterior. Los detectives entrevistaron a Kato Kaelin, quien se estaba quedando en la casa de huéspedes de Simpson. En un recorrido por la propiedad, Fuhrman descubrió un segundo guante ensangrentado que luego se determinó era la pareja del guante encontrado en la escena del crimen. A través de pruebas de ADN, posteriormente se pudo determinar que la sangre en el guante provenía de ambas víctimas. Esto, junto con otra evidencia recolectada en ambas escenas, fue considerado como causa probable para emitir una orden de arresto para Simpson. Los abogados convencieron al Departamento de Policía de Los Ángeles, o la LAPD, de permitir que Simpson se entregase a las 11 de la mañana del 17 de junio de 1994. Pese a que el cargo del doble asesinato significaba que no se fijaría fianza alguna, y a que una condena por asesinato en primer grado podría resultar en la pena de muerte, más de 1,000 periodistas esperaron a Simpson en la comisaría de policía, pero nunca apareció. A las 2 p.m., la LAPD emitió un boletín de búsqueda. A las 5 p.m., Robert Kardashian, un amigo de Simpson y uno de sus abogados defensores, y el primer papá de las Kardashians, leyó frente a los medios de prensa una carta escrita por Simpson. En la carta, el exjugador de fútbol americano envió saludos a 24 amigos y escribió, cito, «Primero todos entiendan que no tuve nada que ver con el asesinato de Nicole. No sientan pena por mí. He tenido una gran vida». Para muchos esto sonaba como una nota de suicidio, y los periodistas se unieron a la búsqueda de Simpson. Robert Shapiro, abogado de Simpson, también estaba presente en la conferencia de prensa de Kardashian, y dijo que los psiquiatras de Simpson estaban de acuerdo con la interpretación de la carta como una nota de suicidio. Y a través de la televisión, Shapiro solicitó a Simpson que se entregase. Alrededor de las 6 p.m., un automovilista en el condado de Orange notificó a la policía haber visto a Simpson en un Ford Bronco blanco conducido por Al Colwyn, viejo amigo de Simpson, y posteriormente la policía rastreó llamadas realizadas por Simpson desde el teléfono móvil del vehículo. A las 6:45 p.m., un oficial de policía vio al Bronco dirigiéndose hacia el sur por la Interestatal 405. Cuando el oficial se acercó al Bronco con las sirenas encendidas, Collins gritó que Simpson estaba en el asiento trasero del vehículo apuntándose con un arma en la cabeza. El oficial retrocedió, pero siguió al vehículo a 56 km por hora con hasta 20 autos de policía participando en la persecución. Más de 9 helicópteros terminaron sumándose a la persecución. El alto grado de participación de la prensa provocó que señales provenientes de las cámaras aparecieran en canales de televisión incorrectos. La estación de radio KNX también transmitió en directo la persecución a baja velocidad. Pete Arbogast, presentador deportivo de la Universidad del Sur de California, y Oran Simpson, otro productor de la estación, contactaron a John McCain, exentrenador del equipo de fútbol americano de la USC, para que saliera al aire e incentivara a Simpson a abandonar la persecución. McKay estuvo de acuerdo y pidió a Simpson que se estacionara y se entregara en lugar de suicidarse. Tom Lang, detective de la LAPD, que había entrevistado a Simpson previamente el 13 de junio con respecto a los asesinatos, se percató de que tenía el número de teléfono móvil de Simpson y lo llamó repetidamente. Un colega conectó con una grabadora al teléfono de Lange y registró una conversación entre Lange y Simpson, en la que Lange repentinamente le pedía a Simpson que, cito, arrojarse el arma por la ventana, por el bien de su madre y sus hijos. Simpson se disculpó por no haberse entregado antes en el día y respondió que era, cito, el único que merecía ser lastimado iba simplemente a irse con Nicole.
En la grabación se puede escucharse a Al Colwyn después de que el Bronco llegase a la casa de Simpson rodeado por la policía, pidiéndole a Simpson que se entregase y terminase la persecución pacíficamente. Durante la persecución, y sin tener posibilidades de escuchar la conversación grabada, Al Michaels, amigo de Simpson, interpretó sus acciones como una admisión de culpa. Y esto es lo que ocasionó toda esta persecución. Las tres grandes cadenas de televisión estadounidenses, la ABC, la CBS y la NBC, y CNN, al igual que agencias de noticias locales, interrumpieron sus programaciones habituales para transmitir la persecución en directo, con unos 995 millones de espectadores a nivel nacional. Mientras que NBC continuó con la cobertura de la quinta final de la NBA entre los New York Knicks y los Houston Rockets en el Madison Square Garden. El juego fue transmitido en un pequeño cuadro en la esquina de la pantalla mientras Tom Brokaw cubría la persecución como presentador. La misma fue transmitida en directo por los presentadores de ABC News, Peter Jennings y Barbara Walters, en nombre de los 5 programas de noticias de ABC, los cuales esa semana tuvieron una de sus mayores audiencias en toda la historia. Y beneficiándose del evento que ocurría en la tarde, Domino's Pizza, esto no es un comercial, declaró que sus ventas de pizza por reparto durante la persecución fueron tan altas como en el domingo de la Super Bowl. Y también cabe destacar que en ese mismo día de la persecución se estaba llevando a cabo la inauguración de la Copa del Mundo de Estados Unidos 94. Miles de espectadores y curiosos llenaron los pasos a desnivel a lo largo del camino recorrido por la procesión en espera del Bronco Blanco. En un ambiente festivo, muchos portaban carteles pidiendo a Simpson que huyese. Ellos y los millones mirando la persecución por televisión se sintieron parte de, cito, una experiencia emocional común. Un autor escribió, cito, preguntándose si O.J. Simpson se suicidaría, escaparía, sería arrestado o se involucraría en algún tipo de enfrentamiento violento. Pasase lo que pasase, la aventura compartida le dio a millones de espectadores un interés personal, un sentimiento de participación y la sensación de estar dentro de un drama nacional en desarrollo. El evento es considerado el inicio de la moderna telerrealidad, que en los años siguientes inundaría los canales estadounidenses y luego del mundo, así como de las noticias televisadas las 24 horas, que entonces estaban dando sus primeros pasos. Lo que pasaba en realidad transmitido al momento, desde entonces parece interesar más que los contenidos de ficción. Según los reporteros, Simpson tuvo como demanda el poder hablar con su madre antes de entregarse. La persecución terminó a las 8 p.m. en su casa de Brentwood, 80 kilómetros después, donde Jason, su hijo, salió corriendo de la casa, gesticulando salvajemente. Luego de permanecer en el Bronco por unos 45 minutos, se permitió a Simpson entrar a su casa por 1 hora. Un portavoz de la policía declaró que habló con su madre y bebió un vaso de jugo de naranja, lo que generó risas a los periodistas porque Orange Juice fue su apodo cuando jugaba. O sea, se hizo casi como un autocomercial. Shapiro, su abogado, llegó y Simpson se entregó a las autoridades unos minutos después. En el Bronco la policía encontró $8,000 en efectivo, un cambio de ropa, una calibre 357 Magnum cargada, un pasaporte, fotografías familiares y una barba y bigotes falsos. Casi como decir, no, yo no soy O.J. Simpson, yo me llamo J.O. Impson. Ni las imágenes de la persecución del Bronco ni los objetos encontrados dentro del automóvil se mostraron al jurado como evidencia durante el juicio. Simpson fue formalmente acusado el 20 de junio y se declaró no culpable de ambos asesinatos. Como era esperable, el juez de presidente ordenó que Simpson permaneciera detenido sin fianza hasta la finalización del juicio. Al día siguiente se convocó un gran jurado para determinar si le acusarían de los 2 asesinatos. 2 días más tarde, el 23 de junio,
El gran jurado fue descartado como resultado de una cobertura mediática excesiva, la cual habría influenciado su neutralidad. Jill Shibeli, una residente de Brentwood, que testificó haber visto a Simpson huyendo a gran velocidad del área donde se ubicaba la casa de Nicole la noche de los asesinatos, le dijo al gran jurado que el Bronco casi chocó con un Nissan en la intersección de Bundy y el Boulevard San Vicente. Otro testigo ante el gran jurado, José Camacho, un vendedor de cuchillos de la cuchillería Ross, dijo haber vendido a Simpson un cuchillo alemán de 130 milímetros, similar al arma homicida, 3 semanas antes de los asesinatos. Shibeli y Camacho no fueron presentados por la fiscalía porque habían vendido su testimonio a la prensa sensacionalista. Shibeli había hablado con él el show televisivo Hardy Copy por $5 millones y Camacho vendió su historia al National Enquirer por $12,500. Anulando el gran jurado, las autoridades llevaron a cabo una audiencia de causa probable para determinar si correspondía llevar a Simpson a juicio o no. Esta fue una pequeña victoria para los abogados de Simpson, porque les daría acceso a la evidencia a medida que la misma era presentada por la fiscalía en contraste con el procedimiento de una audiencia de gran jurado. Tras una audiencia de una semana de duración, el juez Caitlin Kennedy Powell de la Corte Superior de California dictaminó el 7 de julio que existía evidencia suficiente para enviar a Simpson a juicio por los asesinatos. En su segunda comparecencia, el 22 de julio, cuando se le preguntó cómo se declaraba en relación a los asesinatos, Simpson rompió una práctica de los tribunales según la cual el acusado debe declararse usando solo las palabras culpable o no culpable. Firmemente dijo, cito, absolutamente 100% no culpable. El denominado juicio del siglo comenzó el 24 de enero de 1995 y fue televisado durante 134 días por el canal Courthouse y en parte por otras cadenas de noticias. De acuerdo a los reporteros de prensa, la fiscal Marcia Clark pensó que las mujeres, independientemente de su raza, simpatizarían con el asunto de la violencia doméstica del caso y conectarían con ella personalmente. Por otro lado, la investigación llevada a cabo por la defensa sugería que las mujeres tenían mayor probabilidad de absolver que los hombres y que los jurados no respondían bien al estilo combativo de Clark. La defensa también especuló que las mujeres negras simpatizarían menos que las mujeres blancas con la víctima, que era blanca, debido a tensiones relacionadas con matrimonios interraciales. Ambos lados aceptaron un número desproporcionado de jurado femenino, de un grupo de posibles jurados compuesto de un 40% por blancos, en un 28% por negros y en un 17% por hispanos y en un 15% por asiáticos. El jurado para el juicio comprendía 10 mujeres y 12 hombres, entre los cuales había 9 negros, 2 blancos y un hispano. Al inicio del juicio, 12 jurados y 12 suplentes fueron seleccionados de un grupo de 250 posibles jurados. Durante el curso del juicio se descartaron 10 jurados por una gran variedad de motivos. Solo 4 de los jurados originales permanecieron en el panel final. Al promediar el juicio, varios miembros del jurado llevaron a cabo una revuelta en términos de la prensa. Tras ser secuestrados por 101 días, 13 de los 18 jurados se negaron a entrar a la sala hasta que se les asegurara una reunión con el juez Ito. Finalmente el jurado volvió con 13 miembros vistiendo una ropa negra u oscura, lo que fue descrito como una procesión fúnebre. El equipo de abogados de Simpson estaba conformado por las siguientes personas: F. Lee Bailey, Robert Kardashian, Robert Shapiro, Alan Dershowitz, Johnny Cochran, que es un señor negrito con bigote que lo mencionaré más adelante, Gerald Ullman, Carl L. Douglas y Sean Hawley, quien la prensa los denominó como el Dream Team, mientras que los fiscales eran Christopher Darden y Marcia Clark. En su alegato inicial, el fiscal Christopher Darden afirmó que Simpson
había asesinado a su ex esposa en un ataque de celos. La fiscalía abrió su caso reproduciendo una llamada de Nicole al 911 el 1 de enero del 89, que ya mencioné. En la misma, Nicole expresó miedo de que Simpson la lastimaría físicamente y en el fondo se le podía escuchar gritándole. Se presentaron otros elementos relacionados con la violencia doméstica. La fiscalía presentó también decenas de testigos expertos para ubicar a Simpson en la escena del crimen, en temas tales como la identificación por ADN y el análisis de huellas de calzado. Durante las primeras semanas del juicio, la fiscalía presentó evidencia de que Simpson tenía una historia de abuso físico sobre Nicole. Alan Dershowitz, el abogado de Simpson, argumentó que solo una pequeña fracción de las mujeres abusadas por sus parejas son asesinadas. La fiscalía creía tener un caso fuerte pese a la audiencia de testigos conocidos del crimen y la incapacidad de recuperar el arma homicida. El caso de Clark era sostenido por la evidencia de ADN y la fiscal esperaba una condena. Con base en evidencias físicas recolectadas, la fiscalía afirmaba que Simpson manejó hasta la casa de Nicole Brown el 12 de junio con la intención de asesinarla. Sostenían que Brown había acosado a sus dos hijos y estaba preparando para acostarse ella misma cuando abrió la puerta delantera de su casa, luego de responder a un golpe en la puerta o escuchar un ruido afuera. Presuntamente Simpson la agarró antes de que pudiera gritar y la atacó con un cuchillo. La evidencia forense del condado de Los Ángeles establecía que Ron Goldman llegó al portón del frente de la casa en algún momento durante el asalto. Aparentemente el asaltante lo atacó y lo apuñaló repentinamente en el cuello y en el pecho con un arma mientras le impedía moverse, estrangulándolo con un brazo. Cuando las autoridades llegaron a la escena del crimen, encontraron a Brown boca abajo. De acuerdo a la historia de la fiscalía, después de que Simpson terminase con Goldman, tiró la cabeza de Brown hacia atrás, agarrándola del cuello, colocó su pie sobre su espalda y cortó su garganta con el cuchillo, dañando la arteria carótida, una de las más importantes. Argumentaron que Simpson dejó un rastro de sangre desde la casa hasta el callejón trasero. También hubo testimonio de que se encontraron 3 gotas de sangre de Simpson en el camino de la entrada cerca del portón de su casa en la calle Rockingham. De acuerdo a la fiscalía, Simpson fue visto en público por última vez a las 9:38 p.m. esa noche cuando regresó del portón delantero de su casa con Brian Cato Kaelin, un amigo y actor de la familia que se estaba quedando en la casa de huéspedes de la propiedad de Simpson. Simpson no fue visto de nuevo hasta las 10:54 p.m., 1 hora 18 minutos más tarde, cuando salió por la puerta delantera de su casa hacia una limusina que lo estaba esperando, a la cual había contratado para que lo trasladase al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, para viajar a una convención de Hertz en Chicago. La defensa y la fiscalía estuvieron de acuerdo en que los asesinatos ocurrieron entre las 10:15 y las 10:40 p.m. y la fiscalía afirmaba que Simpson había manejado su Bronco blanco durante los 5 minutos necesarios hacia y desde la escena del crimen, y presentaron a un testigo de la cercanía de la calle Bundy y que vio un automóvil similar al de Simpson alejándose rápidamente del área a las 10:35. Alan Park, el conductor de la limusina, testificó haber llegado a la propiedad de Simpson a las 10:24 p.m. Pasando por el portón de Rockingham, no vio al Bronco blanco de Simpson estacionado en la calle. Park testificó haber estado buscando el número de puerta, el cual finalmente encontró, y la fiscalía presentó planos para mostrar la posición en la que el Bronco fue encontrado en la mañana siguiente. Estaba justo al lado del número de puerta, dejando implícito que Park seguramente lo habría visto si hubiese estado ahí en ese momento. De acuerdo a la versión de los hechos dada por Simpson, el Bronco había estado estacionado en esa posición por varias horas. Mientras tanto, Kaelin estaba en su casa de huéspedes y hablando por teléfono con su amigo Rachel Ferreira. Park estacionó frente al portón sobre la calle Ashford, luego volvió manejando el portón sobre la calle Rockingham para evaluar
evaluar qué entrada sería el mejor acceso para la limusina. Tomando la decisión que la entrada de Rockingham estaba muy estrecha, retornó al portón sobre Ashford y comenzó a presionar el timbre a las 10:45 sin recibir respuesta. Park se bajó de la limusina y miró a través del portón de Ashford y observó que la casa estaba a oscuras, salvo una luz tenuente proveniente de una de las ventanas del segundo piso, que correspondía a la habitación de Simpson. Mientras fumaba un cigarro, Park realizó una serie de llamadas desde el móvil del mensáfono de su jefe, Dale St. John, y luego a la casa de Park, para pedirle a su madre el teléfono de la casa de St. John, todo en un intento para obtener la casa de Simpson, y aproximadamente a las 10:50, Kelly, quien aún estaba dentro hablando por teléfono con Ferreira, escuchó 3 golpes contra la pared externa de su casa de huéspedes. Kelly colgó el teléfono y se dirigió al exterior para investigar los ruidos, pero decidió no ir directamente hacia el oscuro pasaje sur desde donde los golpes se habían originado. En su lugar caminó al frente de la propiedad, donde vio la limusina de Park afuera del portón de Ashford. Al mismo tiempo que Park y Kelly se acercase desde el fondo de la propiedad hacia el frente, Park testificó haber visto a un, cito, hombre negro alto, de la estatura y constitución corporal de Simpson, entrar por la puerta delantera de la casa desde el área del camino de entrada, tras lo cual se encendieron las luces y Simpson finalmente respondió a la llamada de Park. Simpson explicó que se había dormido y que pronto saldría al portón delantero. Kaelin abrió el portón de Ashford para permitir que Parker ingresara a la limusina a la propiedad y unos minutos después Simpson salió de su casa a través de una puerta delantera. Kaelin y Park ayudaron a Simpson a colocar sus pertenencias, ya que se encontraba fuera de la puerta delantera cuando Park llegó al frente de la casa de Simpson, en el maletero de la limusina, para el traslado al aeropuerto. Tanto Kaelin como Park remarcaron en su testimonio que Simpson se veía agitado, pero otros testigos, incluyendo el vendedor de pasajes que ingresó a Simpson al vuelo del Aeropuerto Internacional de Los Ángeles y una azafata, dijeron que Simpson se veía y actuaba perfectamente normal. Testimonios contradictorios como estos serían un tema recurrente durante el juicio. La afirmación inicial de Whit Simpson de que estaba durmiendo la hora de los asesinatos fue refutada por varios testimonios referentes. De acuerdo a Johnny Cochran, abogado de la defensa, Simpson nunca había dejado su casa esa noche y se encontraba solo mientras empacaba sus pertenencias para viajar a Chicago. Cochran afirmó que Simpson salió por la puerta trasera para golpear algunas pelotas de golf en la casa en el área infantil en el jardín delantero, una o más de las cuales provocaron los 3 fuertes golpes en la pared de la casa de Kelly. Cochran produjo un potencial testigo de coartada, Rosa López, una española ama de casa de un vecino quien testificó haber visto el auto de Simpson estacionado fuera de su casa en el momento de los asesinatos. Pero el testimonio de López, que no fue presentado al jurado, fue destrozado durante el contrainterrogatorio de Clark, cuando López fue forzada a admitir que no podía estar segura del momento preciso en el que vio el Bronco blanco de Simpson fuera de su casa. La defensa intentó convencer al jurado de que Simpson no era físicamente capaz de llevar a cabo los asesinatos, afirmando que Goldman era un joven en Fort que luchó firmemente contra su atacante. Simpson era un exjugador de fútbol profesional de 46 años con artritis crónica. Tenía cicatrices en sus rodillas de viejas heridas de fútbol. Pero Clark presentó como evidencia un video de ejercicios que Simpson había realizado unos meses antes de los asesinatos llamado, cito, el mantenimiento mínimo de O.J. Simpson, fitness para hombres, el cual mostraba que pese a algunas condiciones y limitaciones físicas, Simpson no era nada frágil. La fiscal llamó a Dennis, hermana de Brown, a declarar como testigo. Entre lágrimas testificó como muchos episodios de violencia doméstica en la década de los 80, cuando vio a Simpson levantar a su esposa y arrojándola contra una pared, luego arrojarla físicamente fuera de su casa durante una discusión.
Su testimonio estuvo marcado por una gran cantidad de objeciones de la defensa y de conferencias junto a la barra con el juez. La fiscalía procedió a los eventos de la noche del 12 de junio del 94, cuando Karen Lee Crawford, la gerente del restaurante Mezzaluna donde Brown cenó en la noche de ese domingo, fue llamada a testificar. La misma contó que la madre de Brown llamó al restaurante a las 9:37 p.m. por un par de lentes perdidos. Crawford los encontró y los colocó en un sobre blanco. Goldmar, un mozo del lugar, abandonó el restaurante a las 9:50 tras terminar su turno, llevando los lentes para dejarlos en la casa de Brown. Pablo Fenges, vecino de Brown, testificó haber escuchado un ladrido muy distintivo y un llanto quejumbroso de unos 10 a 15 minutos después de las 10, mientras estaba en su cama mirando las noticias de las 10 en la televisión. Eva Stein, otra vecina, testificó sobre un ladrido muy fuerte y persistente alrededor de las 10:15 p.m., que le impidió volver a dormirse. El vecino Steven Schwab testificó que mientras estaba paseando a su perro en el área cercana a la casa de Brown a las 11:30 p.m., notó un perro Akita, que era propiedad de Brown, perdido y agitado arrastrando su correa. Vio que tenía patas ensangrentadas, pero tras examinarlo no observó ninguna herida. Schwab dijo que llevó al perro a la casa de otro vecino amigo suyo, Sukuro Bostepe. Él mismo testificó haber llevado al perro dentro de su casa, donde se volvió más agitado. Bostepe llevó al perro a pasear aproximadamente a las 12 de la medianoche y testificó que el perro hacía fuerza contra su correa y que lo llevó hasta la casa de Nicole. Y allí descubrió el cuerpo de Nicole. Minutos después, Bostepe detuvo a un patrullero que paseaba por el lugar. El oficial de policía Robert Risky fue el primer oficial en la escena del crimen. Testificó haber encontrado a una mujer descalza con un vestido negro yaciendo boca abajo en un charco de sangre en el camino que llevaba a la puerta delantera de su casa. Luego vio el cuerpo de Goldman a una corta distancia yaciendo al lado junto a un árbol y por fuera del camino. Risky dijo haber visto un sobre blanco que luego descubrió contenía los lentes dejados en el restaurante de la madre de Brown. También vio el localizador de Goldman, un guante negro de cuero y una gorra de esquí azul oscuro en el suelo junto a los cuerpos. La puerta delantera de la casa de Brown estaba completamente abierta, pero no había signo de entrada forzada ni evidencia de que alguien hubiese entrado a la propiedad, y dentro no había nada fuera de lo normal. El 12 de febrero del 95, una larga caravana se dirigió a Brentwood y el juez, el jurado y la fiscalía y los abogados defensores realizaron una inspección de 2 horas de la escena del crimen. Luego se realizó una excursión de 3 horas por la propiedad de O.J. Simpson en Rockingham. Simpson estaba custodiado por varios oficiales, pero no llevaba esposas. Esperó fuera de la escena del crimen dentro y cerca de un automóvil policial encubierto y le permitió ingresar a su mansión en Rockingham. El detective Ron Phillips testificó que cuando llamó a Simpson de Chicago para informarle del asesinato de su ex esposa, Simpson parecía impactado y trastornado, pero no preguntó cómo había muerto. El detective Tom Lang testificó que probablemente Brown fue asesinada primero porque las plantas de sus pies descalzos estaban limpias, lo que significaba que había sido arrojada al piso antes de que hubiese sangre. Este también era un punto clave que sugería que Simpson podría haber ido a matar a Brown mientras aparentemente Goldman tropezó inadvertidamente con la escena, provocando que Simpson lo asesinara también. Durante el contrainterrogatorio del detective Lang, Cochran propuso 2 hipótesis sobre lo que ocurrió en la escena del crimen. Primero sugirió que uno o más traficantes de drogas encontraron a Brown mientras buscaban a Fane Resnick, amiga y huésped de la casa, una adicta a la cocaína confesa. Y en la segunda hipótesis, Cochran sugirió que un asesino o asesinos siguieron a Goldman hasta la casa de Bundy Sur para matarlo. La defensa de Simpson buscó mostrar que uno o más sicarios contratados por traficantes de drogas fueron quienes asesinaron a Brown y Goldman, haciéndole a ambos la coartada colombiana
haciéndole a ambos la corbata colombiana, porque estaban buscando a Fane Resnick, amiga de Brown, una conocida consumidora de cocaína que no había pagado sus drogas. Sin embargo, el juez Ito prohibió el testimonio sobre el uso de drogas de Resnick. La misma se había quedado por varios días en el condominio de Brown hasta ingresar en rehabilitación de drogas 4 días antes de los asesinatos. Ito afirmó que la defensa fue incapaz de proveer suficiente evidencia directa o circunstancial para probar que el argumento era posible, indicando, cito, encuentro que la oferta de prueba referida al motivo es altamente especulativa. En consecuencia, prohibió que Christian Reichardt testificaba sobre el problema de drogas que tenía Resnick, su exnovia. En el juicio hubo momentos importantes que fueron la evidencia del ADN, el testimonio de Mark Foreman y los guantes, unos como estos, pero no igual, pero otros. Muestras obtenidas en las huellas del cazado sangrientas, alejándose de los cuerpos y del portón trasero del condominio de Brown, fueron examinadas para identificaciones de ADN. Las pruebas iniciales, utilizando la técnica de reacción en cadena de la polimerasa, no descartaron a Simpson como sospechoso. En pruebas de polimorfismos, qué nombre tan extraño, de longitud de fragmentos de restricción más precisas que las anteriores, se encontraron coincidencias entre la sangre de Simpson y muestras de sangre tomadas de la escena del crimen, las muestras de ambas huellas de calzado y de portón. Dennis Fong, criminalista de la policía, testificó que esta evidencia de ADN ubicaba a Simpson en la casa de Nicole a la hora de los asesinatos. Pero Barry Sketch, experto de la evidencia, llevó a cabo un contrainterrogatorio de 8 días de duración, cuestionando casi toda la evidencia de ADN. El doctor Robin Cotton, de Diagnósticos Cellmark, testificó por 6 días. Se examinó evidencia de sangre en 2 laboratorios independientes, de cada uno llevando a cabo pruebas diferentes. En ese entonces, la población general todavía no estaba familiarizada con la precisión y el significado de identificación de ADN. Durante el contrainterrogatorio de Fong y otros científicos laboratoristas, sugirió que Andrea Mazzola, científica de la policía, quien recolectó las muestras de sangre para comprobar con evidencia de la escena del crimen, era un aprendiz que llevó un frasco de sangre de Simpson en el bolsillo de su bata de laboratorio por casi unos días antes de entregarlo como evidencia. Pese a que se encontraron 2 errores en la historia de realización de pruebas de ADN en Cellmark, uno de los laboratorios utilizados en el 88 y 89, los errores se habían encontrado durante pruebas de control de calidad y no habían ocurrido desde entonces. Una de las compañías contratadas por la defensa de Simpson para la consultoría en relación con el ADN había realizado el mismo error que el encontrado en 1988. Lo que debería haber sido el punto fuerte de la fiscalía se volvió una conexión débil entre las acusaciones de la defensa. De técnicos de la policía manejaron a las muestras de sangre con tal grado de incompetencia que hicieron casi imposible la entrega de resultados de ADN precisos y confiables. La fiscalía argumentó que había permitido el uso de evidencia de ADN por parte de la defensa para realizar sus propias pruebas y que si los abogados de la defensa no estaban de acuerdo con las pruebas de la fiscalía, podrían haber llevado a cabo sus propias pruebas sobre las mismas muestras. La defensa había elegido no aceptar la oferta de la fiscalía. El 16 de mayo, Gary Sims, un criminalista del Departamento de Justicia de California, que había ayudado a establecer el laboratorio de ADN del departamento, testificó que el guante encontrado en la casa de Simpson dio positivo al compararlo con la sangre de Goldman. Luego, en marzo del 95, el detective Mark Foreman testificó haber conducido hasta la casa de Simpson para interrogarlo en la noche de los asesinatos. Y tras no recibir respuesta al tocar el timbre, la cual parecía vacía, trepó una de las paredes externas para ingresar a la propiedad. Encontró marcas de sangre en el camino de la entrada a la casa de Simpson, al igual que un guante de cuero cerca de la casa de huéspedes, donde se estaba quedando Kaylin. Por medio de pruebas de ADN, luego
se descubrió que el guante contenía sangre de ambas víctimas, al igual que la sangre de Simpson. Pese a un contrainterrogatorio agresivo por parte de F. Lee Bailey, en el estrado Fuhrman negó ser racista o haber utilizado la palabra Nigger, no lo voy a decir, para describir a personas negras en los 10 años previos a su testimonio. Pero unos pocos meses después, la defensa reprodujo unas cintas de audio en las que Fuhrman utilizaba el término repetidamente, unas 41 veces en total. Las cintas habrían sido grabadas entre el 85 y el 94 por una joven guionista de Carolina del Norte llamada Laura McKinney. McKinney había interrogado a Fuhrman ampliamente para un guión que estaba describiendo sobre oficiales de policía. Las cintas de Fuhrman se volvieron una de las piedras angulares del argumento de la defensa de que el testimonio de Fuhrman carecía de credibilidad. Con el jurado ausente, Fuhrman fue llamado nuevamente al estrado como testigo por la defensa para responder más preguntas sobre el descubrimiento. El descubrimiento de las marcas de sangre y el guante de cuero que había encontrado en la propiedad de Simpson. Cuando fue interrogado por el abogado Gerald Uelmen, Fuhrman, con su abogado a su lado, citó la quinta enmienda para evitar la autoincriminación y posterior interrogatorio después de que su integridad fuese cuestionada. Durante los argumentos finales, la fiscalía dijo al jurado que Fuhrman era un racista, pero afirmó que esto no debía distraer de la evidencia de que mostraba la culpabilidad de Simpson. El testimonio de Fuhrman llevó a que lo acusaran por un cargo de perjurio. Posteriormente no refutó los cargos. Un guante oscuro de cuero fue encontrado en la escena del crimen y su pareja se encontró cerca de la casa de huéspedes de Kato Kelly, detrás de la propiedad de Simpson en la calle Rockingham. Kelly testificó haber escuchado golpes en la noche, en el misma área alrededor de la casa de huéspedes en la noche de los asesinatos. Brown le había comprado a Simpson 2 pares de este tipo de guantes en 1990. Ambos guantes, de acuerdo a la fiscalía, contenían evidencia de ADN de Simpson, Brown y Goldman. El guante en la casa de Simpson también contenía un mechón largo de pelo rubio, similar al pelo de Brown. El 15 de junio del 95, el abogado defensor Johnny Cochran incitó al fiscal auxiliar Christopher Darden a pedirle a Simpson que se colocara el guante de cuero encontrado en la escena del crimen. Previamente la fiscalía había decidido no pedirle a Simpson que se probara los guantes porque, de acuerdo a los fiscales, el guante había estado empapado de sangre de Simpson, Brown y Goldman y había sido congelado y descongelado varias veces. El guante de cuero parecía ser demasiado justo para que Simpson se lo colocara fácilmente, especialmente con los guantes de látex que tenía por debajo. O sea, Simpson, para los que me están viendo en YouTube, sabrán qué estoy haciendo. Aquí tengo un guante, él hizo esta cosa, así de... Así como que no le entraba el guante. Wellman creó y Cochran repitió una frase que había sido utilizada varias veces en relación con otros puntos en sus argumentos finales. Lo voy a decir en inglés y luego en español. Cochran dijo su famosa frase, "If it doesn't fit, you must be acquitted". O traducido al español, si no cabe, deben absolver. El 22 de junio del 95, Darden expresó al juez Lance Ito sus preocupaciones de que Simpson tiene artritis y miramos la medicación que toma y parte de la misma son antiinflamatorios y se nos afirmó que no la ha tomado en un día y esto provocó hinchazón en las articulaciones e inflación en sus manos. La fiscalía también afirmó su idea de que el guante había sido encogido por haber estado empapado en sangre y por las pruebas que se realizaron luego. Durante el juicio, la fiscalía presentó una foto de Simpson previamente llevando el mismo tipo de guante que fue encontrado en la escena del crimen. Los fiscales argumentaron que la presencia de sangre de Simpson en la escena del crimen era el resultado de la sangre que goteaba de los cortes en su dedo medio de la mano izquierda.
La policía había notado sus heridas, afirmando que las mismas habían producido durante el ataque fatal a Goldman. Sin embargo, la defensa mostró que ninguno de los guantes recuperados tenían cortes. Además, tanto testigos de la fiscalía como de la defensa testificaron no haber visto cortes o heridas de ningún tipo en las manos de Simpson horas después de ocurridos los asesinatos. La defensa alegaba que Fuhrman podía haber plantado el guante en la casa de Simpson luego de tomarlo de la escena del crimen. El análisis según el cual el cabello podía ser de Brown no era seguro. La fiscalía afirmó que el guante no había sido movido. Hicieron notar que a la hora en el que Fuhrman llegó a la casa de Simpson, la escena del crimen de la casa de Brown ya había sido revisada por varios oficiales durante 2 horas y ninguno había notado un segundo guante en la escena. En su primera serie de testimonios, Fuhrman respondió, cito, no. Cuando F. Lee Bailey le preguntó si había plantado alguna evidencia en la casa de Simpson. En su segunda serie de testimonios, después de reveladas las cintas, Fuhrman citó a la quinta enmienda cuando Ullman le hizo la misma pregunta. El 8 de septiembre del 2012, Darden acusó a Cochran de manipular el guante antes del juicio. Alan Dershowitz, un miembro del equipo de defensores de Simpson, negó la alegación afirmando de que, cito, la defensa no tiene acceso a la evidencia salvo en condiciones controladas. En 2016, Darden dijo que en su opinión los guantes sí cabían, pero que Simpson llevó a cabo una actuación. Dijo, cito, creo que la demostración de que los guantes eran una de las mayores escenas de una corte de la historia estadounidense. Esto afirmó. En su argumento final, el fiscal Darden ridiculizó la idea de que los oficiales de policía podían haber querido tender una trampa a Simpson. Se cuestionó porque si el Departamento de Policía de Los Ángeles estaba en contra de Simpson, fueron a su casa en 8 ocasiones por llamadas sobre violencias domésticas contra Brown entre el 86 y el 88, pero no la arrestaron. Los arrestaron por cargo de abuso en enero del 89 cuando fotografías del rostro de Brown fueron registradas. Darden hizo notar que la policía no había arrestado a Simpson por 5 días después de los asesinatos de 1994. Por su parte, el abogado defensor Cochran sostuvo en su alegato final que estaba demostrando que Fuhrman se había referido en varias ocasiones a los afroamericanos como NIGGERS y que habían jactado de golpear jóvenes afroamericanos en su papel como oficial de policía. La técnica de Fuhrman fue luego criticada por Robert Shapiro y por al menos un miembro del jurado, al igual que por Fred Goldman, el padre de Ron Goldman, un señor con canas y un bigote súper notorio. Cochran llamó a Fuhrman, cito, un racista genocida, un perjurio, la peor pesadilla de Estados Unidos y la personificación del mal. Posteriormente, Fuhrman no refutó los cargos por perjurio, los cuales habían originado a partir de su testimonio en el juicio de Simpson. Creciendo temores de que generaran disturbios raciales a lo largo de Los Ángeles y el resto del país en el caso de que Simpson fuese condenado por los asesinatos, se habían producido disturbios en 1992 después de que 4 oficiales de policía, fueran absueltos por golpear al automovilista Rodney King 3 años antes, cuya golpiza fue filmada por un aficionado y el video se hizo viral, que ya hablamos de este caso del de Rodney King y los disturbios de Los Ángeles, pueden checarlos en el episodio 50. Y como resultado, todos los oficiales de policía de Los Ángeles fueron asignados a turnos de 12 horas. La policía colocó más de 100 oficiales montados para rodear la corte del condado de Los Ángeles el día que se anunció el veredicto en previsión de que la actitud generara disturbios. A las 10:07 am PDT del 3 de octubre del 95, O.J. Simpson fue declarado no culpable en ambos cargos. El único testimonio revisado fue el de Alan Park, el conductor de la limusina, quien dijo no haber visto el Bronco de Simpson afuera de la propiedad de Rockingham cuando llegó para levantarlo después de ocurridos los asesinatos. El jurado llegó al veredicto a las 3 p.m. del 2 de octubre,
tras solo 4 horas de deliberaciones, pero el juez Ito pospuso el anuncio hasta el día 3. Antes del veredicto, el presidente Bill Clinton fue informado sobre medidas de seguridad por si se generaban disturbios a nivel nacional como consecuencia del veredicto, para evitar que volviera a ocurrir algo como los disturbios de Los Ángeles de 1992. Aproximadamente unas 100 millones de personas a nivel mundial miraron por televisión o escucharon por radio el anuncio del veredicto. El volumen de llamadas telefónicas de larga duración disminuyó el 58% y el volumen de operaciones en la bolsa de Nueva York disminuyó un 41%. La utilización de agua decreció ya que la gente evitaba usar los baños. Se detuvo tanto trabajo que según estimaciones el veredicto costó unos 480 millones de dólares en pérdidas por productividad, que fue un hecho que paralizó a Estados Unidos al ver el veredicto de O.J. Simpson. La Corte Suprema de los Estados Unidos recibió un mensaje sobre el veredicto durante argumentos orales, con los jurados pasando la nota de uno a otro en silencio mientras escuchaban la presentación del abogado. Congresistas cancelaron conferencias de prensa, uno de ellos diciendo a los reporteros, cito, "No solo ustedes no estarían aquí, sino que tampoco yo estaría aquí". En entrevistas posteriores al juicio, unos pocos jurados dijeron que creían que probablemente Simpson sí había cometido los asesinatos, pero que la fiscalía fue incapaz de probar el caso más allá de sus dudas razonables. 3 jurados escribieron y publicaron en conjunto un libro llamado Madame Foreman, en el cual describieron cómo su percepción de errores policiales, no la raza, llevaron a su veredicto. Afirmaron haber considerado que la asignación del fiscal Darden por parte de la fiscalía había sido simplemente con la intención de incluir a un afrodescendiente en el equipo. Críticos del veredicto de no culpabilidad argumentaron que el tiempo de deliberación fue excesivamente corto en comparación con la duración del juicio. Algunos afirmaron que los jurados, la mayoría de los cuales no tenían ninguna educación universitaria, no entendieron la evidencia forense. Después de que el veredicto fuera leído, el jurado número 6, Lionel Cryer, de 44 años, saludó a Simpson con un puño en alto. En 1997, un jurado civil de Santa Mónica, California, declaró a Simpson responsable de la muerte de Ronald Goldman y del asalto contra Goldman y Nicole Brown, y el abogado del demandante Fred Goldman, el padre de Ronald, era Daniel Petrocelli. Simpson fue obligado a pagar $33.500.000 por daños. Sin embargo, la ley californiana impide que se anajenen las pensiones con el fin de satisfacer estos pagos judiciales, por lo que Simpson no pudo seguir manteniendo su estilo de vida gracias a la pensión de la NFL. Un artículo de la revista Rolling Stone en el 2000 afirmaba que Simpson aún tiene importantes ganancias provenientes de firmas de autógrafos. Y para evitar tener que pagar, el ex deportista se mudó de California a Miami, Florida, donde la mayoría de los casos la ley impide el embargo de la residencia de una persona para cobrar una deuda. Luego, en el 2008, fue acusado de conspiración criminal, secuestro, asalto y robo en un casino en Las Vegas y se declaró culpable de todos los cargos. Los derechos del libro de O.J. Simpson, If I Did It, que este es un libro muy interesante porque el If está muy oculto en la I, por cual parece el libro I Did It, un relato en primera persona como él habría cometido los asesinatos, se hubiera admitido su cometido, se concedieron a la familia de Goldman en agosto del 2007. La familia recibió los beneficios del libro en 2007 como parte del pago fiado por el juzgado de $33.500.000 contra el futbolista que había tratado de reunir durante más de una década.
Los Goldman son propietarios de los derechos de autor, los derechos audiovisuales y los derechos de películas. También adquirieron el nombre de Simpson, imagen, historia de vida y derechos de publicidad en relación con el libro. De acuerdo a los documentos judiciales, después de renombrar el libro I Did It, Confessions of the Killer, los Goldman lo publicaron en septiembre del 2007 a través de Bedford Books. En día se convirtió en un éxito de ventas. Incluso después de sus 2 juicios, nunca se mantuvo lejos de las noticias, aunque muchas veces aparecía por casos que nada tenían que ver con él. En 1998, en una entrevista para la BBC One, Simpson simuló asesinar a la presentadora con un plátano mientras cantaba la banda sonora de la película Psicosis. Que he visto ese clip en TikTok, lo pueden ir a ver. En 1996, poco después de sus juicios, visitó el Reino Unido y una conferencia en la Oxford Union, una sociedad privada de debate en Oxford. Allí se encontró con grupos feministas. Las protestas no eran tanto por el asesinato de Nicole, sino por los malos tratos que hizo objeto a su exmujer. O sea, por lo mal marido que era. En 2001 fue juzgado por robo y asalto en Florida, en el que fue declarado inocente, siendo el veredicto retransmitido por televisión. Fue propuesto para presentar un reality show al estilo de The Osbournes. También se le propuso como comentarista del juicio por el asesinato contra el actor Robert Blake. Durante 2003, Simpson grabó una comedia solo para pagar por visión titulada Juiced. El programa, que consistía en grabaciones de cámara oculta, fue criticado cuando Simpson intentó vender el tristemente famoso White Ford Bronco, coche usado en la persecución de Simpson por el caso de la muerte de su exesposa, diciendo, cito, «Fue bueno para mí, me ayudó a escapar». Este sí es más menso de verdad. En junio del 2004 había planeado participar en una larga serie de apariciones en las noticias para rememorar el 10º aniversario de los asesinatos, aunque finalmente fue desplazado por la muerte y el funeral del expresidente Ronald Reagan. En noviembre del 2006 anunció que publicaría un libro en el que relataría cómo habría asesinado a su exesposa Nicole Brown y a su amante si hubiera sido culpable de los asesinatos. En 2008 fue de lo de su robo en Las Vegas. El día 20 de julio del 2017 se efectuó una audiencia en la ciudad de Nevada, una sesión para solicitar la libertad condicional, la cual fue concedida el mismo día a las 2:58 p.m. Frente a la mesa de liberación de libertad condicional del estado de Nevada, Simpson salió en libertad a partir del 1 de octubre del 2017 del correccional Lovelock en Nevada. En mayo del 2023, Simpson anunció que había sido diagnosticado cáncer y en febrero del 2024, o sea, hace unos meses, medios de comunicación como NBC Sport informaron que Simpson había estado en tratamiento por cáncer de próstata. Y Simpson murió a causa de la enfermedad el 10 de abril del 2024 a la edad de 76 años y la noticia fue difundida por su familia el 11 de abril en su cuenta de X, antes conocida como Twitter. El juicio de O.J. Simpson fue un hito que se ha mencionado a lo largo de la cultura popular. En el 2016 se estrenó el documental O.J. Made in America, que ganaría el Oscar a Mejor Documental. Y en ese mismo año se estrenaría la primera temporada de American Crime Story, llamada The People vs. O.J. Simpson, protagonizada por el actor y agresor sexual Cuba Gooding Jr. Entre otras cosas, también se ha hecho parodias tanto de Simpson, de su persecución y de su juicio. Siendo la caricatura Padre de Familia de Seth MacFarlane, ha sido parte de chistes a lo largo de la serie. Y también fue parodiado en la película Shrek 2 en la escena en la que los guardias de Muy Muy Lejano arrestan al protagonista Shrek.
Y bueno, este fue el caso de O.J. Simpson, que esperemos que aunque ya esté muerto, posiblemente puedan encontrar una confesión ya concreta. Digo, aunque hizo una confesión, pero esta fue una confesión hipotética. Y también se puede encontrar un paralelismo con un caso más moderno de un jugador de fútbol americano, que han sido varios, pero uno más popular y el que yo sé más, fue el caso de Aaron Hernández, jugador de los Patriotas que fue acusado de asesinato, pero a diferencia de Simpson, él sí terminó en la cárcel. Pero bueno, ya ven que con la fama y poder y todo puede ser inmunes. Durante este mes también estaremos hablando de algunos casos de famosos, impunidad, poder y poder control. ¿Quieren saber los demás casos? Espérense a los siguientes episodios. Por lo tanto, si quieren ver clips sobre este juicio, están en YouTube. Yo vi varias horas de esto, incluyendo la escena en la que se puso el guante. Y si quieren saber fotografías, todo lo relacionado con este caso, síganme en mis redes sociales. Estamos en X, antes conocido como Twitter, como @crímenesatroces, y en Instagram como @crímenesatrocespodcast. Bueno, en Instagram y Tweets. Y en mis redes sociales personales, si quieren ser mis amigos o quieren sugerirme casos o hacer debate conmigo sobre este caso, pues pueden seguirme en X, antes conocido como Twitter, como SantQS99, y en Instagram y Tweets aparezco como SantiQS99. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.